Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. La charla que preparé es sobre las energías limpias. ¿Por qué energías limpias y no energías renovables? Porque quería meter en el debate también a la energía nuclear. Entonces, la primera pregunta es, ¿energías limpias versus energías renovables? ¿Es lo mismo? Bueno, las energías limpias son aquellas que no afectan al medio ambiente, pero en particular, más propiamente, que no emiten gases de efecto invernadero. Los gases del efecto invernadero son tres: dióxido de carbono, metano y los NOx. No todos tienen la misma implicancia. El metano afecta al medio ambiente 28 veces más que el CO2 y los NOx hasta 300 veces. Todo se pone en una base del CO2 para tener un mismo punto de comparación. Pero bueno, las energías limpias se refieren a aquellas que no emiten gases de efecto invernadero. Y las energías renovables son aquellas que se obtienen del medio ambiente, vienen de una energía verde, vienen de una energía inagotable en principio, ¿no? Pero no todas las energías limpias son renovables, ni todas las renovables son limpias. Y acá hay una aclaración. Cuando se habla de energías limpias o renovables, no se habla del proceso para alcanzar dichas energías. Por ejemplo, no se habla que para la energía fotovoltaica se necesita mucha energía para obtener las células fotovoltaicas, ¿no? Eso no es parte del concepto de energías limpias y renovables. Las características principales de las energías limpias son que tengan bajas o nulas emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, CO2, metano, inox, que afecten mínimamente al medio ambiente, a los ecosistemas, tanto la parte de gases como líquidos, agua, o sea, la atmósfera, eh, los recursos hídricos y también el suelo. También otros toman algunas otras cosas para definir impacto ambiental, por ejemplo, el impacto visual. Además, que sean sostenibles, o sea, que sean sustentables a largo plazo, que no se agoten en el largo plazo. Las energías limpias y renovables, sean o no renovables, acá hice un primer listado que después lo voy a desarrollar en particular, de energía hidroeléctrica, que es la primera que se nos viene a la cabeza, al menos a los mayores, ¿no? Que es limpia y renovable, pero tiene también sus cositas. La energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, la biomasa, incorporé la nuclear. Es limpia, pero no es renovable. ¿Pero por qué la consideramos limpia? Bueno, es un tema de debate también. ¿Cuáles son los otros conceptos que son importantes para definir en el área de las energías limpias y renovables? Y que son propias a esta, ¿no? La disponibilidad, intermitencia y la variabilidad. O sea, no son energías de base, no están siempre, no dependen del hombre para que estén, ¿no? Dependen del tiempo o las características climáticas, ¿no? La predictibilidad permite prever esa variabilidad, después lo voy a explicar un poco mejor, y hace que se necesite acumular la energía renovable en algún lado, transferirla a través de un vector energético. Y hay otros dos conceptos, bueno, la captura de carbono, lo que se llama Carbon Capture y Utilization Storage, que en su sigla es CCUS, que es bastante conocido por muchos, que es la retención del CO2 de una planta industrial o una usina eléctrica, la retención de los gases emitidos eh, para disposición, ¿no? Eh, Se utiliza en general monometilamina, se llama monoetil, MEA. Es una tecnología desarrollada, pero energéticamente demandante, por lo tanto muchos no lo usan.
Y después todas estas en alguna forma producen residuos. 4 conceptos importantes: disponibilidad, intermitencia y variabilidad, primero, que son bastante confusos y son parecidos, ¿no? La disponibilidad se refiere al porcentaje del tiempo que la planta de energía puede operar. Acá hay algunos que se refieren es la disponibilidad completa, considerando cuando no puede operar porque, en el caso de la solar, porque es de noche, o en la eólica porque no hay viento. Y otros, para separarla mejor, y creo que es una buena disquisición, hablan de disponibilidad específica, o sea, cuando la fuente de energía primaria, el sol o el viento, existe. Por lo tanto, se refiere a la disponibilidad en base a su mantenimiento, periodos de parada y demás, ¿no? Bajo esa definición, la energía solar es la que tiene mayor disponibilidad, porque como no tiene partes móviles, no tiene prácticamente mantenimiento, no requiere, como en muchas plantas industriales, entre 2 semanas y un mes todos los años de mantenimiento, la disponibilidad es muy alta. La eólica es un poco más baja y una usina termoeléctrica es más baja porque varias semanas en el año está en mantenimiento. Bueno, eh, lo verdadero es que la intermitencia es el gran problema de las energías renovables, ¿no? Y está en la naturaleza del recurso. Cuando no hay luz, no hay energía solar. Cuando no hay viento, no hay energía. Otro término es la variabilidad, que no es hay o no hay, como el caso de día-noche en la solar. Es cuando hay fluctuaciones en la fuente primaria que provoca fluctuaciones también en la captación de esa fuente primaria. Por ejemplo, que pase una nube, o sea, pase una nube y durante 20 minutos no haya energía, las células fotovoltaicas no reciban energía, o haya una fluctuación del viento, ¿no? O sea, no es que corta la energía, pero se la hace variable y bueno, como eso hay que manejarlo también, ¿no? Y un concepto importante es la predictibilidad. Actualmente, con el desarrollo de los radares meteorológicos, se puede predecir, y los satélites, se puede predecir a muy corto plazo cómo va a cambiar el tiempo, ¿no? Cuándo viene una nube, o cuándo varía el viento. Esta previsibilidad permite luchar contra la variabilidad y la intermitencia, prever qué hacer antes, ¿no? Disponer de otra energía o usar una capacidad de reserva, una acumulación. Acá empezamos la parte más de ingeniería. Acuérdense, yo soy básicamente ingeniero tecnólogo. Entonces lo que hice fue una revisión de todas las fuentes de energía. La más conocida, no la iba a incorporar, pero bueno, corresponde, es la energía hidráulica, que la conocemos bien, que es por la energía potencial de un salto de agua. Básicamente pueden ser centrales de montaña, como la de los Nehuiles, o de llanura, centrales de pasada, donde es una derivación, no requiere un primer embalse, sino es un salto de agua, pero sobre una derivación del caudal principal del río. Y las centrales reversibles, que permiten producir energía cuando cae desde la altura hidráulica, pero después permite volver a llenar el estanque para volver a utilizarla. Eso hay una central, la central de Río Grande en Córdoba es una de las pocas que tiene esta capacidad de reversibilidad. Pero está acoplado también al tema de acumulación de energía. Básicamente hay 3 tipos de turbinas en hidroeléctrica, son las Pelton, Kaplan y Francis, que en Mendoza, yo estuve en Pescarmona, IMSA, realmente tienen un nivel tecnológico increíble con este tipo de turbinas. Las Pelton son para saltos grandes de agua y poco caudal. Vi unas
que parecía artesanías. Son cazoletitas que giran por el impacto del agua. Es para saltos grandes, de más de 100 metros, 200 metros. Después las Kaplan y Francis son las más utilizadas para saltos menores y mayores caudales. Eh, las Pelton no están 100% sumergidas, la Kaplan y Francis sí. La Kaplan es básicamente una hélice con inductores y son las utilizadas en Yacyretá, mientras que las más utilizadas son las Francis, que están en todas las centrales que hay en el Limay, Chocón, Piedra del Águila, Licura también, Itaipú, son las más desarrolladas, que básicamente la, la Kaplan sería similar a una bomba axial, y la otra sería similar a una bomba de flujo mixto, ¿no? Este, para hacer la relación con algo más conocido, que es las bombas centrífugas, ¿no? También están las turbinas hidrocinéticas, que son las que se ponen en la corriente de un río, son mucho más chiquitas. La otra energía muy conocida, que está muy desarrollada, es la energía eólica. Y la primera vez que vi, después tengo una foto hermosa, la primera vez que vi generadores eólicos fue en Holanda, en Países Bajos, a lo largo de la ruta, uno al lado del otro. En ese momento los generadores eólicos eran de 1,5, 2 megas, 3 megas cada uno. Ahora hay hasta 15 megas. Hay generadores eólicos onshore, que son las granjas comunes que vemos a lo largo de la ruta o en diferentes lugares, pero también hay offshore, eh, que están, digamos, basados en el fondo marino, a baja profundidad, como se ve en una de las fotos, pero también están haciendo flotantes. eh, y ya mm, han llegado a los 15, 20 megawatts cada uno, ¿no? Los más comunes son de 5 megawatts, pero bueno, ya eh, las palas de uno de 5 megawatts anda entre los 60. Las fotoceras toman su energía por efecto fotovoltaico utilizando semiconductores de silicios de alta pureza. Hoy son muy extendidas y económicamente son muy baratas. Y bueno, hay una tendencia. De cualquier forma, actualmente en Argentina no es la que tiene más cantidad de energía generada. Está en los 1,5, 2 giga, mientras que la eólica anda en los 3. Bueno, después está la energía termosolar basada en el calentamiento de un fluido térmico por concentración de la luz solar en un punto, un colector, que básicamente hay dos: espejos parabólicos o heliostatos. Eh, bueno, básicamente estas fotos son conocidas. Eh, básicamente hay fotocélulas, campos de fotocélulas, que pueden ser con tracking o sin tracking, o sea, siguen la luz del sol. Eso las hace mucho más eficientes, son más caras, pero las hace mucho más eficientes. Y después están las bifaciales, las que reciben, además de la luz solar incidente, reciben la reflejada en el piso, ¿no? Y le dan una mayor eficiencia del orden 5%. Acá está muy extendida, sobre todo en el norte y en San Juan. El parque más grande está en Jujuy y es de 300 megas, requiere 800 hectáreas para esos 300 megas. La energía solar, utilizando espejos, en este caso espejos parabólicos, que calientan un colector que pasa en el punto focal del espejo. Se necesita un fluido térmico, que puede ser
agua, pero poca temperatura, entonces se usa un fluido térmico de mayor temperatura, hasta 300 grados, que produce vapor. De cualquier forma, esta para producción de energía eléctrica en una turbina no es muy eficiente por las bajas temperaturas que se tienen, ¿no? Esto es muy eficiente, hicimos un desarrollo al respecto, para calentar corrientes de fluido, ¿no? Para calentar corrientes de agua de gran caudal, entre 5 y 120 grados. Eh, Esto sí puede ser muy útil para dar energía térmica, sobre todo a procesos mineros en la zona, para eso fueron diseñados, en la zona de La Puna, que es la de mayor radiación solar, y podría llegar hasta Mendoza, que son zonas de buena irradiación solar. Otra posibilidad de energía solar es la termosolar con heliostatos. Esta es muy interesante, se usa una sal fundida como medio fluídico de calentamiento, medio térmico. Entonces, lo que está, los espejos apuntan la luz solar a un receptor. Los espejos se llaman heliostatos, apuntan la energía solar a un punto central que recibe toda esa energía y la almacena y permite tener energía solar, tener energía solar todo el día. O sea, acumula tanta energía que puede generar energía solar durante la noche, ¿no? Esto es muy lindo en teoría, pero las sales fundidas tienen que tener un punto de trabajo de 700, 800 grados. Imagínense toda la metalurgia de eso, toda la corrosión, y además la operación, ¿no? Hay que tenerla siempre en estado líquido, porque si no se congela y se rompe todo. No se rompe, pero bueno, después hay que licuarlo nuevamente. Se hicieron varias plantas de estas, pero la realidad es que se están desactivando porque todas se han roto. Se ha roto porque donde se almacena la sal fundida a muy alta temperatura, los materiales no resisten, no se ha podido resolver tecnológicamente el tema de materiales, y bueno, han tenido pérdidas y han tenido que ir saliendo de servicio. Otra energía muy interesante es la energía geotérmica, donde usa el calor de la Tierra, ¿no? Se puede dividir en dos, dos tipos, las que son de temperaturas mayores 150 grados y las de menores. O sea, se basan en geysers naturales que sale el agua caliente. Si el agua sale a 150 grados, el ciclo es directo, va directamente a la turbina, pero si sale a menos de 150 grados no puede ir directamente a la turbina, entonces se utilizan ciclos indirectos, que son los ciclos termodinámicos ORC, Organic Rankine Cycle. También hay lo que se llama energía geotérmica inducida, es utilizar una falla o producirla para introducir agua, vaporizarla y después utilizarla en la turbina, ¿no? Hay un proyecto interesante, pero realmente me parece bastante difícil que lo puedan conseguir, que es agujerear la Tierra, no usar una falla preexistente, sino hacer un agujero de varios kilómetros de profundidad para producir energía. Hay que tener en cuenta que por cada 100 metros de profundidad la temperatura aumenta entre 2,5 y 3 grados, ¿no? Entonces, con 3 kilómetros de, de pozo se podría, pero bueno, una cosa es la teoría y otra cosa los problemas prácticos de hacer ese agujero. Pero bueno, hay gente trabajando en eso. Acá vemos
los tres tipos de ciclos geotérmicos. El ciclo directo, donde la fuente caliente sale de la zona geotérmica, se separa en vapor, va a una turbina que produce la energía y después se condensa y se inyecta nuevamente en el pozo. Esta energía es muy, muy buena en lugares donde tengo una fuente natural de alta temperatura. En California, una zona de Italia, en una zona de Filipinas, en Islandia. Pero bueno, no depende del lugar. Argentina, hasta lo que sé yo, no tiene lugares buenos. No tiene lugares, no, ni buenos, no tiene lugares que puedan permitir un ciclo directo. Sí, por ahí un ciclo indirecto, que es el que está al lado. O sea, el agua termal calienta un ciclo orgánico, que es el que produce el ciclo termodinámico. En general, se usa isobutano. Eh, Estos se llaman los ciclos ORC, como dije antes, y tiene el problema que mientras un ciclo de vapor tiene una eficiencia del 35-37%, un ciclo de ORC tiene una eficiencia mucho más baja, entre el 15 y el 20, dependiendo. Entonces, económicamente hay que ver dónde puede funcionar bien, ¿no? Hace muchos años hice un trabajo, un estudio para el Domullo, que era el Cerro Domullo en Neuquén, que era, según me decían, uno de los lugares con mejor geotermia. Bueno, obviamente está Copahue, pero son demasiado ácidas las aguas de ahí para poner un caño. Bueno, la energía geotérmica realmente es muy promisoria, es la verdaderamente inagotable, pero el día que no sea dependiente del lugar va a ser una gran solución. Mientras sea dependiente del lugar, solamente los lugares aptos pueden obtenerse la energía geotérmica. Bueno, esto es muy interesante, las energías del mar, me las preparó mi amigo oceanógrafo. Eh, Tecnológicamente son preciosas, pero son muy difíciles de implementar en la realidad a gran escala. Tenemos la energía mareomotriz, que es la de mareas, la undimotriz, que es la de olas, hidrocinética y corrientes marinas. Después hay otras aún más complicadas, por gradiente térmico, por gradiente salino. Eso no conozco ninguna. Pero bueno, acá se ven algunos diseños hasta muy divertidos. Los que tienen la hélice en el barco, es un diseño real que, que lo tienen en las Islas Faroe, en el norte de Noruega, porque entre entre islas, hay estrechos y entre los estrechos hay muchas corrientes. Entonces se planta un barco con hélices y anclado, ¿no? Y las hélices tienen, entre estas dos hélices está un generador eléctrico. Son casos muy específicos, ahí se ve cómo se está bajando el barco en el puerto, ¿no? Donde se va a poner. Después, eh, en el medio abajo están hélices también de energías mareomotriz, pero estos se instalan directamente en el fondo marino. Por las corrientes de ida y vuelta, bueno, producen energía en base a las corrientes, al movimiento de las corrientes. El que está arriba, que son dos bollitas y un eje rojo, ya son cosas en experimentación, se mueven por el movimiento ondulante de las olas, ¿no? Imagínense que la energía que se le puede sacar es muy poca. El que más divertido me pareció el que está vertical a la derecha. Eso es experimental, pero tiene 9 metros de diámetro, 9 metros de altura, un pedestal de 10 metros y se produce la energía subiendo y bajando a través de la boya
de acuerdo al movimiento de las olas, y esos dos ejes rojos van moviendo un generador produciendo la energía, ¿no? Ese aparato tan relevante tiene 300 boyas flotantes, y tampoco sé el análisis ante un maremoto, terremoto, si la van a ir a buscar a 100 metros de tierra firme. Pero bueno, es realmente muy, muy linda como diseño, muy interesante. La otra energía muy conocida, que tiene muy buena prensa, es la energía de biomasa, porque se considera que el CO2 que emite la biomasa no, no tiene afectación del medio ambiente al efecto invernadero, porque el mismo CO2 de la biomasa fue tomado del medio ambiente. También hay una disquisición entre alguna gente que lo ve eso, que no es muy lógico porque emiten CO2, ¿no? Eh, pero como este CO2 viene de una fuente biogénica, es un CO2 bueno, no cierra el balance de masa sin incorporación de nuevo CO2 como hace el petróleo. La biomasa puede ser de biomasa natural, que puede ser biomasa vegetal, residuos de poda, o en Tucumán la caña de azúcar, el bagazo de la caña de azúcar. La biomasa residual, que viene de una fuente, de una fuente de la materia orgánica ya desechada, ¿no? Y los cultivos energéticos, que ha habido una discusión muy grande al respecto, porque es como utilizar tierras en vez de para alimentar, para generar energía. Hay todo un tema filosófico en el medio, y cuando Estados Unidos quiso hacer biomasa, biocombustibles con el maíz sembrado en México, los mexicanos dijeron no, el maíz es para hacer tortillas, no es para hacer biocombustibles. A partir de esta biomasa, ¿qué hacemos? La tenemos que quemar en alguna forma. La incineración de residuos sólidos, que lo voy a explicar en la próxima diapositiva, la biogestión para obtener biogás, la obtención de biocombustibles como diésel y bioetanol, y se la conoce bien. La gasificación es obtener de la biomasa por oxidación eh, lo que se llama syngas. Una oxidación controlada, se obtiene CO e hidrógeno, que se puede convertir después en hidrocarburos. Y la pirólisis es sin oxígeno, ¿no? La gasificación y pirólisis a gran escala no se usan, biocombustibles sí, obviamente. Después hay una discusión entre la incineración y la biodigestión, los biodigestores, que son muy apreciados por los ecologistas, pero los biodigestores, además de ser muy lentos, porque la biodigestión requiere tiempo de biodigestión, en orden de una semana por lo menos, produce, produce como efluentes CO2, metano y también un lodo. Pero el proceso es natural, ¿no? Eh, es biológico. Y después está la incineración de residuos sólidos, que lo voy a explicar en la próxima, que es muy interesante, pero bueno, tiene algunos contras medioambientalistas. Esta es una tecnología, se llama Waste to Energy, incineración de residuos sólidos urbanos. Es una tecnología que en Europa está muy extendida. En Europa hay como 500 plantas. Por cada 1000 toneladas día de residuos eh, incinerables, se obtienen 20 megawatts de potencia. Básicamente, incinero residuos. Ustedes piensen en el basural que tienen todas las ciudades, en vez de usarlo o ponerlo en cementerios, o como se AMSE, este, para que haya una descomposición lenta que produce metano. El metano es de los gases más agresivos al medio ambiente.
como que todos estamos acostumbrados a los basurales que generen gases, por eso se ponen unos tubos para que liberen esos gases. Se pueden utilizar los gases también, pero también la recuperación de los gases emitidos en un basural es muy complicado. Entonces, la alternativa es quemarlos directamente y recuperar la energía de la incineración. Cuanto más seco entre la basura incinerable, mejor es, porque si no estaríamos calentando agua. Produce vapor, en un generador de vapor produce, los gases calientes producen vapor en un generador de vapor, ellos van a un ciclo, un turbogrupo, un ciclo estándar, con turbina y recuperación del vapor a través de un condensador y producen energía. Vuelvo a decir, 1.000 toneladas día de residuos, hay tecnología suficiente para eso, ¿no? Y después los gases saldrían limpios, o sea, CO2 y agua. Eh, Esto produce que el 90% en volumen, el 90% en volumen de los sólidos, del 90 y el 95, desaparezcan y solamente tengan un 5 o 10% de cenizas, que son utilizables en, en carreteras o recuperación de los metales también de las cenizas. Y si además en el escape de los gases del CO2 uno pone la tecnología CCUS, ni CO2 tendrían. Pero bueno, de cualquier forma, los gases CO2 obtenidos en la chimenea de un waste to energy son salidos de una fuente biogénica. Por lo tanto, ese CO2 no incorpora nuevo CO2 al ambiente, cierra el ciclo. Ese es uno de los proyectos más interesantes algunos de los proyectos que estamos decididos a impulsar, pero bueno, hay gente que incinerar no le gusta por definición, cuando tendría que hacer la discusión un poco más profunda, ¿no? Eh, Biodigestión versus incineración versus basurales, y qué es lo mejor, ¿no? Siempre hay que ver el balance de todo. Acá en Bariloche, por ejemplo, es uno de los grandes problemas más grandes. Vuelvo a decir, es una tecnología muy desarrollada en Europa, básicamente, en Estados Unidos, pero en Latinoamérica no. También es porque tenemos muchos espacio libre para poner basurales. Esa es la otra respuesta. Todas las energías limpias, todas las energías, perdón, renovables, para que sean estables, para que no dependan todo del tiempo, del sol o del viento, necesitan ser almacenadas en algún lado, ¿no? Hay diferentes formas y se ha pensado de todo para tratar de almacenar esa energía. Y bueno, acá están agrupadas después en relación al tipo de energía que se almacena. Como energía potencial, o sea, si yo tengo una presa que tiene una gran capacidad y quiero almacenar energía para cuando el consumo sea más alto, sea de noche o en otro momento, el remanente de la potencia que genera lo uso para elevar agua a un reservorio en altura, que después cuando haya un mayor requerimiento de potencia, uso ese reservorio para dejarlo caer y generar más energía eléctrica. En Argentina está esta presa en Río Grande, en Córdoba. Bueno, pero hay que hacer un balance económico de cuándo conviene, en qué condiciones eh, esa, esa inversión de capital para que dé. Bueno, como energía cinética, lo más normal, lo conocido es un volante de inercia, está más aplicado a bombas, que es eh, almacenar la energía en un volante que gira a la misma velocidad que la bomba.
Entonces, en caso de que se corte la energía, lo que se llama blackout, el volante de inercia le sigue haciendo girar a la bomba hasta que se pare. En general se usan para sistemas de seguridad y lo hemos usado en todos los sistemas, en todos los diseños en seguridad nuclear. Después, energías térmicas, almacenar la energía en sales fundidas, en arena, en fluidos térmicos, después recuperarla a través del pasaje de agua, que vaporiza y va nuevamente a un turbogrupo de vapor. Energías de presión, estas dicen que hay en Europa, yo no me imagino cómo son, que es almacenar aire comprimido en grandes cavernas geológicas y después liberarlo. Sinceramente, no tengo ningún ejemplo para dar, aunque dicen que existen. Después, energías eléctricas, lo más conocido, en baterías. El tema que baterías grandes se requieren, grandes baterías de 1 mega, son las conocidas baterías de ion litio, por eso está todo nuestro gran desarrollo de litio en la Puna. Hay también otros tipos de batería de flujo y otros desarrollos de baterías de ion sodio. La densidad de energías que tienen las baterías de litio es la más alta de todas, por lo tanto es la más utilizada, hasta que se consigan baterías de sodio mucho más baratas y ahí sodio es más pesado y una relación de peso también. Después están los vectores energéticos, ¿no? Que también hablaré posteriormente, que es, estos los vectores energéticos permiten llevar la energía generada en un lugar a otro lado. En esta gráfica se ve las diferentes alternativas que se pueden elegir en base a la potencia y el tiempo. O sea, hay dos variables que son importantes en una batería: la potencia y la energía. En las baterías grandes, por ejemplo, la potencia se está estandarizando, se puede estandarizar en 1 megawatt y la energía en 4 megawatt hora. O sea, una batería modelo sería una batería que permita 1 megawatt de potencia y un almacenamiento de 4 horas. Como para tener un producto repetible, ¿no? Se está trabajando en muchos, en eso. Existen las baterías de Omega, de ion litio, son bastante comunes, aunque en algunas cuestiones tienen sus temas, ¿no? Más potencia, necesito más baterías. Lo que en general no se habla de las baterías es que las baterías tienen una vida útil de unos 15 años aproximadamente. Entonces, eh, ¿cómo se van a recuperar todas las baterías después de los 15 años? Vamos a tener parques de baterías que tienen que ser recuperados, y sobre el tema de recuperación de baterías se habla muy poco. Bueno, después está el almacenamiento en sales fundidas y el almacenamiento en vectores, y como ejemplo el hidrógeno. Eso no tiene, es cuestión de almacenar volumen cuando almacenen fluidos térmicos o en vectores de energía. Yo el volumen que requiera almacenar lo puedo tener. El tema es cuál es el fluido, no es lo mismo almacenar una sal fundida a 700 grados, hidrógeno en forma criogénica a 20 Kelvin o amoníaco. Toda solución tiene un problema y todo problema debería tener una solución, pero eso no es tan cierto. Bueno, vamos a hablar un poco de los vectores de energía y el ciclo del hidrógeno, ¿no? El vector energético permite almacenar la energía obtenida en una fuente renovable, ¿no? Para ser transportada a un sitio lejano para ser utilizada. Un vector energético también es un cable, pero no vamos a hablar que es de un cable, ¿no? Vamos a hablar de gases que permiten transportar la energía. Básicamente estamos hablando de hidrógeno, amoníaco
y metanol. Bueno, esto no está relacionado exactamente al tema renovables, pero es interesante ver cuáles son los colores de hidrógeno, ¿no? Porque uno nunca los tiene muy claros, ¿no? Está el gris, el azul, el verde. Bueno, el gris es el que se obtiene por reformado de hidrocarburo, el más común, el que tiene el 28% del mercado, reformado de gas natural, ¿no? El azul es el mismo hidrógeno, pero en el caño de escape, digamos, tiene un absorbedor de CO2, o sea, lo que dije antes, un CCUS, utilizando como líquido de absorción MEA. Eso, digamos, es una forma en la secuencia del cambio energético global, permite el uso de gas sin afectar al medio ambiente, a la atmósfera, pero bueno, el proceso de CCUS es caro, energéticamente caro. La absorción del CO2 en MEA es fácil, pero la desorción requiere temperatura. Eso hace que energéticamente no sea tan válido. Bueno, después está el hidrógeno verde, que es el que queremos todos, el que viene de una fuente, de la electrólisis del agua de una fuente de energía renovable. Era, por ejemplo, el proyecto Fortescue en Río Negro, que era con molinos eólicos, generadores eólicos y electrolizadores, producir hidrógeno. Después ya empieza otros molones más lindos, el rosa, obtener hidrógeno de energía nuclear. O sea, se refiere a la electricidad de la energía nuclear o el calor de la energía nuclear. Hay procesos de obtención de hidrógeno termoquímicos que requieren alta temperatura, que algún tipo de factores específicos, que son los que se llaman de cuarta generación, podría producirlo, pero también es muy complicado el ciclo termoquímico para obtener hidrógeno. Después está el turquesa, pirólisis de metano, y cada vez veo una noticia nueva de hidrógeno blanco obtenido de un reservorio de hidrógeno natural, que no me queda claro si el hidrógeno es libre, creo que no, sino que está en un compuesto, entonces no entiendo bien qué es el hidrógeno blanco, no conozco que haya una fuente de hidrógeno puro ni disuelto. Pero bueno, dos por tres encuentro la noticia y no lo alcanzo a magnificar. Bueno, un tema muy interesante es el ciclo del hidrógeno, ¿no? ¿Qué es el ciclo del hidrógeno? El ciclo del hidrógeno es generar hidrógeno de una fuente renovable, pongámosle eólica. La energía eléctrica obtenida de un generador eólico es corriente alterna, hay que rectificarla. La corriente continua entra en un electrolizador, que hay toda también desarrollos en electrolizadores, son diferentes tipos. Las viejas celdas electrolíticas alcalinas son los más comunes, pero los desarrollos tienen muy baja eficiencia. Hay actualmente desarrollos de electrolizadores mayor eficiencia, algunos ya comerciales, pero no a alta escala. Bueno, después, producido el hidrógeno, ¿qué se hace? Hay que almacenarlo. Para almacenarlo, hasta 200 bares se puede almacenar como gaseoso, pero se necesitan tanques grandes, hay que liquificarlo, ¿no? O hay que convertirlo en otra cosa. Hidrógeno líquido son entre 14 y 20 grados Kelvin. La energía que se requiere para la liquefacción y mantenerlo líquido con las pérdidas es altísima, y además el hidrógeno todos sabemos que provoca corrosión, es el gas que se fuga más rápido, es toda una tecnología. Entonces, si lo quieren transferir en general los que quieren este vector son los europeos, básicamente Alemania, Corea, entonces hay que llevarlo por barco. Un barco con hidrógeno criogénico todavía nadie se ha animado a hacer.
Entonces, se usa un segundo vector, que en general es o amoníaco o metanol. El amoníaco es un vector muy interesante, ¿no? Tiene una potencial calorífico importante, pero como nada es absolutamente bueno, hay desarrollos, se han hecho turbinas de amoníaco, pero también producen NOx. Entonces, la última pregunta es, ¿qué se hace con ese vector energético cuando llega a destino? ¿Se puede usar el amoníaco para producir fertilizantes? Sí, pero eso no es energía, es un insumo. La siderurgia requiere mucho, quieren tener este hidrógeno verde eh, en sus acerías, pero bueno, también lo quieren tener a un precio similar al hidrógeno gris o al hidrógeno azul. No es fácil eso. Una de las cosas más promisorias son las celdas de combustible, ¿no? Las fuel cell, que es convertir el vector directamente en energía eléctrica. Con hidrógeno es fácil, con amoníaco sería lo ideal, siempre y cuando nos produzcamos NOx, que también están dentro de los gases de efecto invernadero. Y la obvia, bueno, usar el poder calorífico para una combustión interna, para una combustión directa en una turbina, en un ciclo. Eh, He leído hace poco que los chinos hicieron una turbina de hidrógeno, que no es, como diseño es difícil, pero se podría, pero lo que no explican cómo almacenan el hidrógeno. Ahí no dicen absolutamente nada, parece que hay un tanque, pero no es criogénico. Hay dos formas de almacenar hidrógeno, en forma criogénica o en un soporte que lo absorba, que es un metal, paladio, pero obviamente una batería con hidrógeno absorbido sobre paladio es demasiado pesada y cara para ponerlo en un auto. Entonces, la combustión directa, por ejemplo, de amoníaco en una turbina, hay un barco japonés que usa amoníaco, una turbina de amoníaco, pero también, bueno, eh, hay algo de NOx que tenés que retener. O sea, todo el tema del ciclo de hidrógeno que se habla tanto está muy lindo, pero para mí todavía no está cerrado. Toda, Se quedan en la anteúltima pregunta. Y la última pregunta, que es cómo se utiliza ese vector energético, nadie la responde bien. Bueno, y como quería incorporar también la energía nuclear, porque vengo del lado nuclear también, ¿es la energía nuclear limpia? Hay una discusión muy grande al respecto. La energía nuclear pasó por un periodo de alta, digamos, visualización por la sociedad, pero sucedieron básicamente tres accidentes grandes que hicieron que la sociedad vaya rechazando la energía nuclear. Eh, pero después, ante el tema más del cambio climático, están empezando a pensar nuevamente en la energía nuclear, puede ser la energía base entre todas las energías. Es una energía de base, está siempre y no depende del sol ni del viento. Eh, Compensaría la gran deficiencia de energías renovables. ¿Es limpia? Sí, no emite CO2, ni metano, ni NOx, o sea, no afecta a la atmósfera. Eh, Requiere un mínimo uso del suelo, porque una usina de nuclear de 1 mega, 1,5 mega, requieren poca superficie, mínimo impacto visual. Lo único que se ve es una chimenea con vapor de agua saliendo. Y es una energía de base que es la gran ventaja. ¿Qué puntos tienes en contra? Los residuos radioactivos, los riesgos de accidentes, el consumo de agua y que no es renovable. Para todas estas hay una primera respuesta. Los residuos nucleares. Bueno,
todo reactor nuclear, el combustible nuclear después de su uso pasa a ser un combustible gastado. Todo el combustible gastado no es un residuo nuclear, una parte específicamente se puede llamar residuo nuclear, que en general se extrae y finalmente, si se hace un buen ciclo del combustible gastado, tendría que terminar vitrificado. Pero luego de esa vitrificación hay que llevarlo a un lugar geológico y bajo resguardo, que se están haciendo repositorios geológicos en Europa, en Finlandia. Es el punto débil que tienen los accidentes. No se puede ir contra los residuos nucleares porque es parte de la naturaleza intrínseca de los materiales nucleares. Pero existen accidentes producidos por residuos nucleares. Los accidentes reportados son producidos por fuentes radiactivas perdidas, o sea, fuentes radiactivas médicas o industriales. No hay, que yo sepa, accidentes producidos por residuos nucleares que están siempre vigilados bajo custodia. Entonces, pensar que el residuo nuclear va a provocar intrínsecamente un accidente, en el caso que un comando terrorista entre en un repositorio, saque los residuos y lo use para hacer una bomba sucia, sí puede ser. Pero no existe el caso hasta la actualidad de eso, ¿no? Pero para mí la discusión final es residuos concentrados versus residuos distribuidos. Como discusión general, ¿qué nos está afectando más? Son los residuos distribuidos, o sea, aquellos que los lanzamos al medio ambiente y no podemos tener control de ellos. Los residuos concentrados, los nucleares, los tenemos en un lugar que los tenemos vigilados, los tenemos controlados y no deberían producir ningún inconveniente al medio ambiente nunca. El otro punto es los riesgos de accidentes nucleares, que es el otro punto en contra de, de la energía nuclear. ¿Hay riesgo de accidente en la industria nuclear? Por supuesto, siempre hay un riesgo de accidente. ¿Cuáles fueron los principales accidentes? Three Mile Island en Estados Unidos por los 80, por los 70, fines de 70 creo, Chernóbil en el 86 en Rusia, Fukushima en Japón. Todos estos accidentes tuvieron como causa un error o de diseño o de consideración de diseño, ¿no? O sea, el de Chernóbil, en general, cuando suceden estos accidentes no es un error, sino una sucesión de errores o de hechos, ¿no? El de Chernóbil ya le hemos visto la miniserie seguro, una sumatoria de errores enormes, pero hay un error de diseño que es no tener una contención nuclear. El de Fukushima, que no pensaron que la marea iba a superar una cierta altura, entonces inundó los generadores diésel y el reactor se quedó sin refrigeración de emergencia. O sea, hoy estos accidentes no deberían poder repetirse, porque todos esos errores provocaron nuevas consideraciones de diseño que hacen que no suceda nunca más. Ahora, ¿puede pasar otra? Sí, seguro. Pero la industria nuclear es la que más eh, analiza el riesgo, lo pone como probabilidad, tanto en forma determinística como probabilística. Entonces, habla de probabilidades 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, 10 a la menos 4. O sea, es la industria que más analiza el riesgo. Eh, Así todo, el riesgo cero no existe. Ni en esta ni en ninguna otra. Los accidentes que provocaron más muertos como plantas industriales no fue la nuclear, salvo Chernóbil en el tema de las, la gente afectada que fue afectada a largo plazo. El consumo de agua. Toda planta nuclear requiere agua de enfriamiento para su ciclo térmico, como cualquier ciclo térmico.
Se puede tomar de ríos como Atucha, lagos como Embalse o del mar de Fukushima. Eh, no la consume el agua, la caliente y la devuelve. Muchos se oponen a que, por un tema de posible accidente de contaminación, que no es posible por el tipo de diseño, pero sí de calentamiento. Obviamente se calienta la fuente secundaria, la fuente fría, 2, 3, 5, 7 grados, puede ser. Eso hoy está muy mal visto y es muy difícil encontrar un sitio donde se pueda implantar una central nuclear por el uso del agua que pueda calentar la fuente fría. ¿Hay solución a esto? Sí, se pueden usar aerocondensadores, descargar el calor residual en el aire. ¿Cuál es la razón que no se usa esto? Precios. Se requiere suelo, más equipo, pero solucionaríamos un problema de ellos. La energía nuclear claramente no es renovable, usa uranio, ¿no? El uranio, como cualquier mineral, es finito. Ahora bien, hay reactores, diseños de reactores basados en torio, que se llaman reactores reproductores, que generan más material fisionable del que gastan. O sea, estos reactores producen su propio combustible. Esta energía sería casi infinita. No gusta la palabra, tampoco a mí. No sé si será cierto, la cantidad de residuos es mucho menor. Hay reactores de torio en testing, en prueba en China. Creo que también va a ser una de las energías del futuro, los reactores de torio. Salvo que esté la energía de fusión, cosa que hace 50 años que no podemos. Bueno, ahora dos conceptos económicos. EROI y el ECOE. O sea, ¿cómo comparo energías? Cuando una energía es mejor que la otra. Hay un concepto que es el EROI, que es el Energy Return on Investment, que es la relación entre la energía que tengo que invertir para obtener energía de la central, del generador eléctrico. Básicamente, cuando digo la energía invertida para obtenerla, es cuál es la energía invertida desde la mina, desde el yacimiento, hasta el equipo en operación, ¿no? Versus la energía que genera ese equipo operativo, ¿no? O sea, un HEROI de 10 significa que por cada unidad de energía que se invierte en la extracción, construcción, infraestructura, transporte, se obtiene 10 unidades de energía utilizables. Un HEROI menor que uno no vale la pena, o sea, gasto más energía que la energía que obtengo. Otro concepto muy útil y mucho más conocido es el LCOLE, que es el Levelized Cost of Energy, el costo nivelado de energía, que es la métrica fundamental en el análisis de los proyectos energéticos que comparan uno con otro. Representan la relación entre el costo total de generar la electricidad sumando CAPEX, costos de inversión, más costos de operación, más combustible, durante toda su vida útil a una tasa de retorno, a un interés, ¿no? Determinado, que en general se puede tomar del 8%, sobre la cantidad de energía que durante la vida útil va a generar esa central, ¿no? Entonces, está todo actualizado al día de hoy y se representa en dólares por kilowatt hora o megawatt hora. Eso permite, sobre una base independiente, comparar si la energía de una fuente de energía es más cara o más barata que otra. O sea que el EROI mide la eficiencia energética de una fuente, mientras que el LCOE mide su costo económico. Ya estamos terminando, faltan dos más. Bueno, el EROI de algunas fuentes, ¿no? Petróleo entre 10 y 20. Esto va variando de acuerdo a la tecnología. Antes el HEROI del petróleo era más alto y después se empezaron a desgastar los pozos, fue bajando. El gas natural, el carbón
es alto porque es fácil extraer carbón. Eh, el shale es más bajo porque es más difícil extraer el shale. Pero llama la atención la fotovoltaica entre 3 y 10. La energía que se requiere para una celda fotovoltaica es enorme. Y la energía nuclear entre 3 y 15, que es buena en relación a la otra. Uno diría, bueno, entonces hagamos carbón, sí. El carbón tiene todas sus implicancias en el medio ambiente, está en contra de todo lo que dijimos antes. Pero esto se puede comparar en forma objetiva cuán alejados, cuanto más alto sea el héroe de una energía renovable o limpia, va a ser mejor. Y finalmente, acá comparamos algunos LCOE entre fuentes energéticas diferentes, fuentes de energía diferentes, un reactor nuclear típico PWR, que es Pressurized Water Reactor, el que se usa en todos lados, energía solar fotovoltaica, la eólica, onshore, offshore, y también el gas y el carbón. Por ejemplo, como dato final, un LCOE de un reactor nuclear está entre 80 y $120 por megawatt hora, la solar entre 40 y 60, obviamente mucho más barata, porque en el ECOLE también es importante saber el tiempo de vida de la planta, ¿no? Las plantas nucleares tienen 60 años y una solar 25. Después una combustibles fósiles con gas 50 y 80 y con carbón más alto. Bueno, con esta, la última es una foto que saqué yo en 2013, 2014 en Holanda y me encantó. Una foto donde en la misma foto, esto no es un Photoshop, tengo a la izquierda una planta nuclear, al medio una planta de carbón, una usina de carbón, con la montaña de carbón al medio, y a la derecha generadores eólicos. Pero además, a 200 metros estaba el mar y la gente estaba haciendo windsurf en el mar al lado de las centrales. Entonces, todo depende de las necesidades que uno tenga. Nada es tan bueno o tan malo, o nada es mejor absolutamente que otro, y lo que sí es mejor o peor depende de las condiciones de contorno. Bueno, con esto doy por finalizado. Espero no haberlos cansado mucho.